Nicolás tiene 8 años. Es feliz. Sin embargo, se enfrenta a muchos retos en su día a día. Tiene dificultades para expresar y procesar el lenguaje. Tiene dificultades motrices. Tiene convulsiones. Tiene síndrome de Dravet. Nicolás es una de las 500 personas que en España tiene este diagnóstico, una enfermedad rara y grave que condiciona su vida y la de su entorno. El doctor Antonio Gil Naguel es uno de los mayores expertos en esta patología. Referente nacional e internacional en divulgación y asistencia, ha liderado múltiples ensayos clínicos especialmente sobre epilepsias huérfanas como este síndrome. Dirige la unidad de epilepsia del Hospital Ruber Internacional. Una serie numérica, una fachada quizá con un motivo geométrico, un estampado, es algo que aparentemente todos consideraríamos como algo inofensivo, pero ¿qué le ocurre o qué le puede ocurrir a un niño con un síndrome de Dravet? En el caso del síndrome de Dravet, no todos, pero muchos niños tienen sensibilidad a patrones visuales. Eso quiere decir que ante la visión de ciertos patrones, que pueden ser líneas finas o pequeños cuadritos, o incluso las lamas de un store en una ventana, les genera actividad epileptiforme y pueden tener una crisis epiléptica en ese instante. Es algo que puede ser muy incapacitante porque estos patrones visuales los vas encontrando por todas partes, mirando al techo, las celosías, en el suelo, los adoquines, una camisa de una persona. O sea, que pueden colapsar. Lo que hace el cerebro en una crisis epiléptica es desconectar de la función normal y tener una actividad anómala que te impide funcionar, te impide pensar, te impide en las más leves mantener la atención, pero en las más fuertes te impide un movimiento normal y que dan unas convulsiones violentas. Y la suma de muchas crisis tónico-clónicas pues da lugar a deterioro cognitivo. ¿Qué le parece si ponemos un poco en contexto de qué hablamos cuando hablamos de síndrome de Dravet? ¿En qué consiste este síndrome? Pues el síndrome de Dravet es una de las muchas encefalopatías epilépticas y del desarrollo. En ese término englobamos a un montón de variantes genéticas que dan lugar a epilepsia y discapacidad intelectual. En el caso del síndrome de Dravet, el origen viene de una variante, una mutación en el gen que codifica una proteína fundamental para que funcionen unos canales de sodio en las neuronas. En el caso del síndrome de Dravet, ese gen que codifica la proteína se llama SCN1A y codifica una proteína que se llama NAF11. Y entonces, a partir de ahí vemos que dependiendo de las neuronas en las que está expresado este canal, hay alteraciones neurológicas relacionadas con la función de esas neuronas. En la corteza cerebral se producen crisis epilépticas, discapacidad intelectual. En el hipotálamo se produce una falta de regulación de la temperatura, del apetito. Son niños que tienen crisis en relación con cambios de temperatura bruscos. En la corteza cerebral occipital, lo que hablábamos antes, la atención a los patrones genera crisis epilépticas. Es decir, se expresan muchas partes del cerebro y cada una de ellas y todas en conjunto dan lugar a diferentes síntomas. Como cada lunes, Nicolás acude al Centro Integral de Desarrollo Lógralo. ¿Y ahora cuál va? Venga. Muy bien, Nico. Aquí recibe apoyo en logopedia y también en psicología. Son dos de sus principales campos de batalla. Nicolás, lo que más le repercute dentro de su síndrome son el lenguaje expresivo y comprensivo, en funciones cognitivas que son la clave de los aprendizajes, como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y sobre todo también la motricidad fina y gruesa, que le cuesta mucho luego pues, para hacer la pinza o cualquier desafío que tenga en sus actividades de la vida diaria. Es que estaba construyendo un molino. Es parte de su día a día, ese que viene marcado por la enfermedad que le diagnosticaron antes de su primer año de vida. Con 6 meses de vida empezó su primera crisis, fuimos corriendo al hospital y bueno, nos dijeron que podía ser una crisis febril. No sospechaban de nada más hasta los 9 meses que ya tuvo su segunda crisis, con fiebre también, y ya decidieron hacerles un test genético. Y se vio claramente que tenía una mutación en el gen SCN1A
que es como que tienen, digamos, reducción en el canal de sodio en las neuronas, y es lo que hace que desencadenen estas crisis. Es una enfermedad genética que se produce por una alteración en un gen en concreto en la mayoría de las veces, que es el SCN1A, y una alteración en ese gen produce una alteración en unos canales de sodio en el cerebro, en las neuronas específicamente, que produce la clínica. Son niños que tienen crisis epilépticas y que tienen un retraso en el desarrollo. Se estima que 1 de cada 16.000 recién nacidos desarrolla esta enfermedad, también conocida como epilepsia mioclónica severa de la infancia. Está considerada una patología grave y rara. En España tenemos estimado que hay alrededor de 1.500 personas afectadas por este síndrome, de las cuales están diagnosticadas alrededor de 400-500. Una de las grandes peleas de la Fundación es que se pueda diagnosticar a los niños cuanto antes. Son niños que el desarrollo psicomotor es normal hasta los 2 añitos más o menos, y ahí es cuando ya se empieza a notar un retraso, ¿no? Adquieren la marcha un poquito más tarde, tienen un problema motor, un problema de coordinación, tienen una marcha que nosotros llamamos atáxica porque es como más descoordinada, más inestable. Luego tienen un retraso en el lenguaje, ya no solo en el lenguaje sino en la comunicación, a veces en la interacción social, pueden tener rasgos de trastorno de espectro autista, también con sus manifestaciones de alteraciones de conducta, y son niños y luego adultos que pueden tener una discapacidad intelectual al menos moderada la mayoría de las veces. Una epilepsia bastante compleja, porque los niños sufren crisis convulsivas de larga duración y bueno, luego tienen muchas comorbilidades como afecciones ortopédicas, retraso cognitivo, retraso motor, y luego rasgos del espectro autista, hiperactividad, trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales. Bueno, abarca una serie de afecciones médicas bastante importantes. Como ocurre cuando este diagnóstico llega a una familia, todo el entorno de Nicolás está volcado en él. La atención tiene que ser plena para evitar crisis. Cuando era más pequeñito, antes de los 3 años, que tenía convulsiones cada día y 15 días, pues le teníamos un poco aislado. Si se coge un mínimo catarro, ya puede convulsionar. O a lo mejor era su cumpleaños, celebrábamos su cumpleaños y al día siguiente convulsionaba. O una emoción como el día de Papá Noel. ¿Sabes? Esos estímulos, esas emociones, pues nos han cortado de mucho, no arriesgamos mucho, porque lo que evitamos es que tenga crisis, porque pueden ser muy peligrosas. Hoy Nicolás está escolarizado en un colegio motórico, además de recibir apoyo en fisioterapia, audición y lenguaje. Y va dando pasos hacia adelante. Pues nosotros estábamos muy contentas. Nico al final ha evolucionado muy bien, ha mejorado mucho en la expresión. Ya somos capaces de tener una conversación más fluida, hablar de diferentes temas. Pues hemos avanzado muchísimo en la capacidad atencional, en la memoria tanto visual como auditiva, en esas funciones ejecutivas y sobre todo el razonamiento lógico, que nos permiten tener como una comprensión mejor de las situaciones que él puede tener en su día a día y afrontar esos desafíos de una forma más funcional. Paso a paso, con objetivos a corto plazo, celebrando los avances y fijando nuevos retos. Ese es el camino de Nicolás y su familia. Estamos hablando de una enfermedad genética. ¿Genética podría ser también la solución? ¿Hay cura en estos momentos para este síndrome? Bueno, ha habido un gran avance. Cura no podemos hablar que exista en esta enfermedad como en la mayoría de estas encefalopatías epilépticas. El avance ha venido primero por la identificación de estos niños precozmente y nos hemos dado cuenta que cuando son identificados pronto y se les dan las medicinas anticrisis epilépticas correctas y también la dieta cetogénica, la situación era mejor que si dábamos medicinas antiepilépticas incorrectas. A continuación llegó en los últimos 10 años una generación nueva de fármacos anticrisis epilépticas más dirigidos a esta enfermedad. Estas medicinas marcaron una gran diferencia porque han permitido un mayor control de la epilepsia y todos intuimos que esa mejoría en el control de la epilepsia está llevando consigo una mejoría cognitiva. Estos son niños que cuando son mayores se va poniendo en evidencia
cierta discapacidad. Si controlamos bien la epilepsia con medicinas anticrisis, que no es un tratamiento curativo, es tratar el síntoma, también hay una repercusión positiva en cómo se encuentran estas personas en el futuro. Y ahora viene la tercera generación, son fármacos que se administran por punción lumbar, se dice vía intratecal. Vamos a potenciar la creación de la proteína correcta y con ello esperamos que va a mejorar mucho no solo las crisis epilépticas, sino también su capacidad cognitiva. Y en este sentido ya hay un medicamento que se ha utilizado en fase 2 en Inglaterra y en Estados Unidos y que pronto lo tendremos en ensayos clínicos en Europa. Hablábamos antes de los patrones visuales, hablado también de las dietas cetogénicas, del calor. Al final se trata también desde las familias, como parte de ese tratamiento, de controlar los desencadenantes, pero no es una exigencia muy alta, porque estamos hablando de estímulos que muchas veces no dependen de ellos. Así es un niño con una enfermedad como el síndrome de Dravet traslada una responsabilidad muy grande a su familia y las familias muchas veces viven pendientes las 24 horas del día de que la situación sea la adecuada para evitar crisis epilépticas. Quizá dentro de todo lo que más preocupa a estas familias son los episodios de infecciones banales como infecciones respiratorias, que tienen que ser identificadas precozmente, dan tratamiento antitérmico precozmente en cuanto notan que hay algo que puede desencadenar una fiebre, que a veces es una fiebre que no la ven llegar, que lo primero que encuentran es que tiene fiebre y tiene una crisis epiléptica. Por otra cosa que también les afecta mucho es la excitación. Entonces son familias que muchas veces evitan estas fiestas de cumpleaños o preparan a su hijo antes para que vaya con una situación mental de ya sé a lo que voy y por lo tanto no tenga esa súbita subida de ánimo, de adrenalina, etcétera, que le llevaría a tener una crisis. Atención constante. Todos los días del año, todas las horas del día. El control de los desencadenantes exige a las familias y cuidadores un gran compromiso. Es un niño dependiente al 100%, primero por las crisis que pueda tener y luego, bueno, tenemos muchas precauciones. En un parque, en el colegio, en un cumpleaños, siempre estamos alerta 24 horas al día, pues por si aparece una convulsión. Como puede haber muchos desencadenantes para que se manifiesten las crisis, pues siempre tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la temperatura. El calor es uno de los desencadenantes de crisis más habituales en síndrome de Dravet. El interno, como la fiebre, pero también el ambiental. Las olas de calor para estos niños son horribles, no solo porque el calor les produzca una alteración que puede desencadenar crisis, sino porque todos sabemos que ahora que hace muchísimo calor dormimos fatal. El dormir mal para la epilepsia es de lo peor que puede haber porque la privación de sueño desencadena más crisis. Las olas de calor tienen un impacto muy importante en las personas con síndrome de Dravet. El aire acondicionado a una temperatura equilibrada que evite que puedan tener infecciones, que es otro de los desencadenantes, es una herramienta indispensable, allí donde estén estos niños. En los centros infantiles tiene que haber unas condiciones de temperatura, en los centros de educación especial, de atención temprana, ¿vale? En los centros de día. En las zonas de ocio, también tiene que haber parques con zonas verdes, con zonas de sombra, para que estos niños también jueguen porque son niños. La carga de las familias puede compartirse con comprensión, empatía y apoyos. Gracias a prestación CUME, para algunas familias de ciertos pacientes de ciertas enfermedades graves, pues podemos liberarnos de la obligación de trabajar y dedicarnos pues en exclusiva a estar atentos siempre a lo que pueda pasarle a nuestros hijos. Lo más importante es dar visibilidad, porque es que no se conoce. Una visibilidad que también contribuiría a un diagnóstico más temprano. Se suele manifestar antes de un año. Comentaba antes que es muy importante detectarlo en las fases más tempranas. ¿Qué síntomas pueden alertar a las familias de que su hijo puede desarrollar un síndrome de Dravet?
Al principio son niños, son bebés perfectamente normales. El primer síntoma y la alarma suele saltar cuando están en torno a los 6 meses y tienen una convulsión que está acompañada o de fiebre o de algún cuadro viral, respiratorio o tras una vacunación que ha dado lugar a un incremento de la temperatura. A partir de ahí, la mayoría de las veces, es decir, que estas convulsiones son benignas y no ocurre nada, es decir, el 95% de las crisis febriles no dan lugar luego o no son indicadores de que exista una enfermedad importante. Pero existe un grupo pequeño que muchas veces esta convulsión es una convulsión más fuerte, más prolongada o que afecta solo un lado del cuerpo, y esos son signos de alarma, cuando las crisis duran más de 15 minutos o incluso más de 5 minutos. Y cuando se producen sacudidas musculares en un lado del cuerpo y no en el otro, lo que llamamos una hemiconvulsión, en esos casos ya ponemos en marcha la búsqueda de anomalías genéticas que te llevan muchas veces a identificar el síndrome de Dravet, otras encefalopatías que también pueden dar lugar a crisis febriles complicadas, que es como se llama esto. ¿Y cómo es el desarrollo de esta infancia? ¿Qué consecuencias tiene para su día a día? ¿Cómo es cuando llegan a la adolescencia? Dentro del síndrome de Dravet hay también diferentes rangos de gravedad. A veces son variantes que no son tan graves y dan lugar a lo que llamamos crisis generalizadas febriles plus y que tiene en general un pronóstico mejor. Son personas que pueden desarrollar muchas veces una vida normal o casi normal. En el síndrome de Dravet, a partir de los 4 años suele ponerse de manifiesto un claro neurodesarrollo enlentecido. No es una enfermedad, aunque ahora hay polémicas si lo es o no lo es, una enfermedad progresiva, no lo es, pero es una enfermedad que ya va a llevar consigo que el neurodesarrollo de estos chicos va a ser inferior a la norma, a lo habitual. Hablamos de desarrollo motor, desarrollo del lenguaje. Sobre todo lo vas a ver en lenguaje, efectivamente, cognición y en movimiento. Cuando ya son más mayores puede aparecer impulsividad, cierta agresividad. Y ahora estamos viendo muchas situaciones en las que esa etapa de la impulsividad y de la agresividad, como la epilepsia ha sido mejor controlada gracias a los nuevos tratamientos, pues es esa impulsividad la que tenemos que aprender a tratar en las consultas de epilepsia. La llegada a la adolescencia es una fase complicada en cualquier niño, también con síndrome de Dravet. La etapa de la adolescencia es siempre un periodo sensible para cualquier paciente, ¿no?, con una enfermedad crónica, y hay que tener especialmente cuidado en el paso a un neurólogo en la vida adulta. La transición no es una mera transferencia de bueno, hasta luego, te cito con el médico de adultos y ya no nos volvemos a ver, sino que hay que ir preparando a las familias en este caso. Si han solicitado una dependencia, si hace falta hacer una interconsulta trabajador social porque no sabemos qué va a ser del niño cuando acabe la educación especial y si puede ir a algún centro de día para que ayuden a la familia. Y es que esa disponibilidad de apoyos cuando termina la etapa de escolarización es una de las principales preocupaciones de las familias. Siempre tiene que tener a un familiar que le arrope y que esté pendiente. Entonces también hay que pensar en los que ahora mismo, a día de hoy, tienen la enfermedad y son más mayores, pues que necesitamos apoyos. Cuando se termina la etapa educativa, estas familias se ven un poco perdidas, ¿no? No saben muy bien dónde enclavar a sus hijos, tienen que verse obligados a llevarlos a centros ocupacionales o incluso pues cuando ya son más mayores y los padres no pueden hacerse cargo de ellos, pues a residencias. Son lugares que no están especializados en este tipo de enfermedad. A día de hoy nos preocupa que no tenga los apoyos suficientes, pues en un futuro mucho más. Confiamos y tenemos esperanza de que algún día, con el apoyo de la Fundación, de las familias, pues que se encuentre algo, si no es la cura, pues un tratamiento eficaz y que tanto nosotros, los familiares, como el niño pueda tener una vida normal. Todas las esperanzas están puestas en la ciencia. Y es ahí donde la Fundación Síndrome de Dravet, que aglutina a las familias con esta enfermedad, concentra gran parte de sus esfuerzos. Cuentan con un comité científico formado por expertos nacionales e internacionales en investigación y medicina para promover los estudios sobre esta patología. La investigación es nuestro pilar fundamental. A través de la investigación pues hemos logrado hitos importantísimos
con la consecución hace años de unos ratones modificados genéticamente, que en colaboración luego pues, con diversas farmacéuticas hemos logrado que haya medicamentos más específicos para la enfermedad, que hayan podido paliar en gran medida pues, los efectos de esta enfermedad. Las personas con síndrome de Dravet tienen una esperanza de vida un 15% inferior a la media. Se debe a los episodios de muerte súbita. Además de la horquilla, entre el primer y el tercer año de vida es a partir de los 18 años cuando se dan mayor cantidad de muertes súbitas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ¿por qué se da esta muerte súbita? Y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer para evitarlas? ¿Y por qué se explica que estén estas edades tan concentradas? Pues en principio hay dos motivos. Uno es esa alteración de la regulación hipotalámica que tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo, el que, entre otras cosas, regula la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la respiración. Y cuando el sistema nervioso autónomo no está 100% adecuado y tiene ciertas dificultades, pueden ocurrir situaciones como que después de una crisis epiléptica la respiración tarde en recuperarse y eso es donde se ha visto más cuadros de muerte súbita en niños con síndrome de Dravet que aparecen que han fallecido mientras dormían. También puede haber un mecanismo del corazón. A partir de cierta edad, a partir de los 16, 18 años, hay un cambio en el tipo de crisis que se produce en el síndrome de Dravet y predominan crisis que ocurren sobre todo durante el sueño. Crisis que llevan consigo una gran actividad muscular, son crisis tónicas y tónico-clónicas, y después de estas crisis la recuperación de la respiración es todavía más difícil. Y más aún cuando estas crisis se suceden a veces varias en una misma noche. ¿Qué futuro tiene esta enfermedad? Pues hay un futuro en el que todos creemos que las personas que padecen el síndrome de Dravet ahora, y yo te diría que eso es un presente futuro, pueden estar mejor gracias a estas terapias nuevas de segunda generación con fármacos anticrisis que están siendo más eficaces, los tres que he mencionado. Pero también el hecho de que ya tengamos a la puerta terapias relacionadas con modificar el curso de la enfermedad, como esta que he comentado de administración intratecal de una proteína que modifica la expresión del gen, reduce el gen anómalo y potencia el gen sano, pues todos esperamos que son personas que no van a estar curados, pero que van a estar mucho mejor. Personas que van a poder hacer una vida normal y desarrollar un trabajo el día de mañana. Más adelante esperamos que va a haber terapias todavía más definitivas, terapias génicas que van a modificar ya la expresión completa y van a básicamente anular la expresión de la variante que tiene la mutación y por lo tanto estarán en la curación o cerca de la curación. También vamos a encontrarnos con un tema que tenemos que trabajar, que es que esto tendremos que diagnosticarlos pronto y poner estos tratamientos pronto. Y para esa detección precoz, ese diagnóstico precoz, que ahora no lo estamos haciendo y que estamos identificando pacientes con síndrome de Dravet y otras encefalopatías genéticas a partir del primer síntoma, cuando ya la enfermedad se lleva expresando como mínimo meses, pues es probable que contaremos con diagnóstico genético precoz, lo mismo que lo tenemos ahora mediante la prueba del talón para enfermedades metabólicas, pues tendremos la opción de tener un cribado genético que nos identifique al menos aquellas enfermedades genéticas que ya tienen posibilidades de mejoría si las tratamos precozmente. Y ahí es donde tenemos un desafío ya social. ¿Se va a poder hacer eso a tiempo? Yo confío en que sí. Es un camino de esperanza para Nico y su familia y para todos los síndromes de Dravet que gracias a estos sistemas de cribado se diagnosticarán de forma precoz. Como siempre, la investigación está detrás de las oportunidades que pueden tener estas familias, un brillo al que se agarran con la esperanza de una vida normal. Aquí lo dejamos, en unos días más, no nos fallen, les esperamos.